quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo formato del podcast Cuidando tu Sonrisa. Soy Sonia López y espero que lo disfrutes mucho. Bienvenidos. Periodoncia y su relación con las enfermedades sistémicas es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Me siento muy feliz de recibirlos en Cuidando tu Sonrisa, un episodio nuevo. Y les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que me da mucho gusto recibirla, me da mucho gusto que nos acompañe, una amiga muy querida. Les voy a presentar a la doctora Alejandra Baltasar Ruiz. La doctora es egresada de la carrera de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Coahuila. Posteriormente se viene a la Universidad Autónoma de Nuevo León con nosotros y realiza la maestría en ciencias odontológicas en el área de periodoncia con implantología oral. Y actualmente es profesora e investigadora del posgrado de periodoncia y me da muchísimo gusto recibirla y tenerla en el estudio con nosotros. ¡Bravo, doctora! Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sonia, por la invitación el día de hoy. Al contrario, doctora, pues fíjate que vamos a ver un tema que, pues ya hemos hablado de periodoncia, hemos hablado de enfermedad periodontal, pero esta relación tan importante que tiene con las enfermedades sistémicas me parece que es un punto que vamos a tratar hoy. Y qué mejor con la experta especialista invitada que tenemos el día de hoy. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Te agradezco, doctora. Muchas gracias. Y si quieres, empezamos primero. Platícame, por favor, porque nos da mucha curiosidad cómo llegaste a nuestra universidad, por qué estudiaste odontología y cómo decides dedicarte a la periodoncia. Claro. Mira, Sonia, yo inicialmente decidí estudiar odontología. Yo creo que como a muchas personas nos pasa, ¿no? Estás en tu tratamiento de ortodoncia, ves al ortodoncista y dices, bueno, se ve un trabajo, o sea, bien, quisiera estudiar esto. Yo entré a odontología queriendo ser ortodoncista. Posteriormente, una vez en la carrera, una vez que entré, porque en realidad yo soy de Piedras Negras, Coahuila, entonces de Piedras me fui a Saltillo a estudiar la licenciatura. Y ya en la licenciatura, cuando llevé la parte o la teoría de periodoncia, fue prácticamente este tema lo que me llamó la atención, cómo la relación de la cavidad oral con la parte sistémico es de suma importancia. O sea, que el diagnóstico tiene que ser completamente certero para poder de ahí partir a tu tratamiento. Y comencé a investigar las universidades, los posgrados en periodoncia y todo el mundo me decía, la Autónoma de Nuevo León, no sé si vas a estudiar periodoncia, tiene que ser tu elección. Entonces, prácticamente fue mi única opción. Terminando lo que es el servicio social, dije, bueno, ok, vamos a aplicar al posgrado. Y me vine a Monterrey, hice los exámenes y posteriormente lo que hacen en el posgrado es, no te llega un correo, te llega una llamada de parte de la coordinadora. Sí. Donde te invitan de que eres aceptado y bueno, fueron los 3 mejores años de especialidad, la verdad. Qué linda, gracias por compartirnos esta experiencia y siempre nos da mucho orgullo nuestros posgrados, nuestra universidad y tú eres una excelente profesionista porque ya te quedaste con nosotros ahí de profesora e investigadora y eso también nos da mucha alegría. Muchas gracias. Bueno, doctora, y vamos a pasar ya ahora a las preguntas sobre este tema. Platícanos, por favor, ¿qué es la periodontitis? Ok, para comenzar a hablar de periodontitis, primero tenemos que comenzar a hablar de que existen enfermedades en las encías. Inicialmente tenemos 2 que conocemos comúnmente, la gingivitis y la periodontitis. Gingivitis, ¿qué es? Es cuando tú te cepillas los dientes y tienes sangrado, ¿ok? Un sangrado espontáneo, que al revisar clínicamente ya con tu especialista en periodoncia o con tu odontólogo general, te puede decir que tienes solamente sarro, te hacen lo que se llama comúnmente limpieza, que sería un detartraje, y vuelves a tener un estado de salud. Sin embargo, cuando esa gingivitis sigue progresando, es decir, no se trata a tiempo, no se diagnostica a tiempo, ya se puede convertir en una periodontitis, que esta periodontitis ya es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ok? Aquí lo importante en esta terminología es la palabra crónico, que significa que es una enfermedad que vas a tener por mucho tiempo, que vas a estar en tratamiento, pero no se te puede dar o no la vas a dejar de tener, ¿ok? Simplemente vas a estar en control de esa enfermedad, claro. ¿Ok? Y entonces la enfermedad, la periodontitis prácticamente es una enfermedad que afecta el soporte de tus dientes, afecta la encía, afecta el ligamento periodontal, afecta el hueso alveolar, que es lo que le da soporte. Si esta enfermedad sigue progresando, tiene una progresión rápida,
En algunos pacientes no es lo mismo un paciente de 40 años con una progresión lenta a un paciente de 20 años con una progresión muy rápida, que a los 30 años a lo mejor estamos hablando de que se puede quedar sin dientes. Por eso nosotros como periodoncistas actualmente tenemos una clasificación de enfermedades que lo dividimos anteriormente era como enfermedad periodontal leve, moderada, grave. Ahorita lo dividimos en estadios y grados. ¿Cuál es la diferencia de una u otra? Que nos dimos cuenta que lo importante es saber esto, que la enfermedad, la progresión y la respuesta del paciente también son importantes. Claro. ¿Ok? Entonces, si esta enfermedad, lo que es periodontitis, sigue avanzando y es un proceso inflamatorio donde siempre vas a tener inflamación crónica en tu cuerpo, puedes llegar a perder piezas dentales que comienzan con movilidad y posteriormente la extracción de estos. Claro, oye, qué interesante. Oye, doctora, entonces, ¿por qué deberíamos considerar a la enfermedad periodontal una enfermedad inflamatoria sistémica y no solamente bucal? Porque es una enfermedad inflamatoria que esta inflamación no se queda solamente en la cavidad oral, sino que esta inflamación puede llegar a lo que es el torrente sanguíneo. ¿Y cómo sucede esto? Prácticamente la periodontitis comienza con un tipo de disbiosis. Esta disbiosis quiere decir, en nuestro cuerpo, en este caso la cavidad oral, tenemos bacterias que siempre van a estar en un equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, se le llama disbiosis, Claro. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunas bacterias van a crecer y otras a disminuir. Lo que pasa es que las bacterias que provocan la pérdida ósea, las bacterias que están relacionadas con la periodontitis crecen, ¿verdad? Y ocurre este proceso. Lo que existe es inflamación alrededor de tus encías. Esa inflamación va a generar sangrado, ¿ok? Y va a provocar que la encía esté en un proceso ulcerativo por la misma inflamación. Al estar en un proceso ulcerativo, lo que pasa es que las bacterias van a entrar entre lo que es el diente y la encía, que se llama una bolsa periodontal, ¿ok? Y a través de esa parte y la ulceración del tejido, comienzan a llegar mediadores inflamatorios y esto hace que entren al torrente sanguíneo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos algo en la parte endotelial que también sufre un proceso inflamatorio. La parte endotelial es como la parte interna de los vasos sanguíneos. Ocurre una alteración y ya no estamos hablando solamente de inflamación en cavidad bucal, sino ya un proceso inflamatorio crónico a nivel sistémico. Claro, o sea, hay un desequilibrio y ese desequilibrio de las bacterias hace que proliferen, digamos, las que no son las mejores para nuestra boca, y a través del torrente se pueden distribuir. Exacto. Oye, doctora, pues esto es bien interesante. Entonces, platícanos un poco qué relación pudiera tener la enfermedad periodontal o la periodontitis con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Ok, esa es una muy buena pregunta, Sonia. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de, periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica. La hipertensión, ¿qué es? La hipertensión sigue siendo una enfermedad inflamatoria, que también es crónica, es decir, un paciente una vez diagnosticado con hipertensión, el paciente sabe que la va a tener siempre y que tiene que estar en un cuidado acudiendo con su médico internista, cardiólogo, etc. Sin embargo, este tipo de enfermedades sistémicas, como es también ahorita, espero hablemos de eso, como pacientes diabéticos, hipertensos, ellos están en control con un medicamento. Al contrario, un paciente periodontal, no tenemos como un medicamento para tratarlo, sino es realizar el tratamiento clínico y que este paciente esté consciente que es una enfermedad que también siempre va a tener y que tiene que estar bajo ciertos mantenimientos o cuidados. En la relación, volviendo a la pregunta con la hipertensión, ¿qué nos genera en este tipo de pacientes o cómo llega a suceder? Es lo mismo, como entraron las bacterias en el torrente sanguíneo y afectan lo que es la parte del endotelio. ¿Qué va a pasar en estos casos? Al verse afectado el endotelio, hay algo que se llama óxido nítrico. Entonces, este óxido nítrico es el que nos va a afectar porque el óxido nítrico, su función prácticamente es controlar la dilatación de los vasos sanguíneos. Al afectarse, ¿qué sucede? Entonces, ese control o ese equilibrio se pierde y tenemos presión arterial alta, No estoy diciendo que la periodontitis va a provocar hipertensión, sino simplemente un paciente hipertenso que no está controlado, que no acude a sus citas médicas, que no toma su medicamento y aparte se le detectó periodontitis, puede aumentar su presión arterial, Por eso es muy importante este tipo de relación.
Pues muy importante lo que mencionas, doctora, porque así como se acude a las citas de revisión para las enfermedades sistémicas, como bien lo mencionas, la hipertensión o si tenemos alguna otra enfermedad, pues tomar muy en serio la enfermedad periodontal y saber que tienes que estar de la mano de tu periodoncista y que los mismos controles que pones atención para tu salud sistémica, considerarlos, hacerlos también para tu salud bucal y de manera permanente. Claro, o sea, aquí lo que tenemos que hacer, y es nuestra tarea como periodoncistas, es concientizar al paciente de, ¿sabes qué? O sea, tenemos que hacer este tratamiento, porque luego pasa muchas veces pacientes que llegan a tu consulta y te dicen, mira, doctor, ¿sabes qué? Yo ya fui con otro especialista en periodoncia, me hicieron tratamiento hace 2, 3 años y tú me estás diciendo que me quieres volver a repetir lo que ya me hicieron. Claro. Y aquí es explicarle al paciente de que, mira, es una enfermedad crónica, que quiere decir que va a tener sus procesos de estabilidad y de activación. Si no nos cuidamos con esos mantenimientos, que no es lo mismo que un paciente sano que va a sus consultas odontológicas que decimos por lo general una vez al año o mínimo cada 6 meses, un paciente periodontal es completamente diferente. Si incluye algo sistémico como es hipertensión, se le solicita al paciente unas revisiones 3-4 meses, ¿ok? Que son 3 veces al año, para tener mayor control en este tipo de casos y que la enfermedad no se vuelva a activar, para no tener que hacer otro tipo de tratamiento, sino simplemente su detartraje, que es una limpieza, y observar que todo se encuentre en control. Claro, y va a depender de los cuidados que también el paciente tenga en casa, o sea, qué tantas ganas le eche en casa, qué tanto sigue sus recomendaciones, para saber de qué se va a tratar el control y el seguimiento, ¿verdad? Exacto, porque en ocasiones el paciente, a lo mejor tú como clínico puedes estar haciendo tu mayor esfuerzo en el tratamiento, pero si el paciente en casa no tiene una buena técnica de cepillado, no lo estás utilizando de la manera correcta, tanto el cepillo dental, hilo dental o todas las especificaciones que tú como especialista le diste en su caso, exacto, pues no va a servir de nada lo que tú estás haciendo. O sea, las primeras citas son las más importantes para que el paciente pueda entender. Y hacemos esto que se llama fisioterapia. La fisioterapia es parte del tratamiento periodontal y es explicarle al paciente cómo te tienes que cepillar, qué cepillo debes de utilizar y comentarle. La verdad es un trabajo 50-50, ¿verdad? O sea, porque pues nosotros no estamos viendo cómo te cepillas en casa, pero cuando regresas con nosotros nos dimos cuenta si te cepillaste o no, ¿verdad? Ahí va a ser el examen, eso va a ser el examen final, sí, es una realidad que si tú citas cada 6 meses y no hiciste bien la tarea, pues se va a dar cuenta tu doctor, por supuesto. Sí, exacto. Hay unos pacientes que ya saben, ¿verdad? Dice, doctora, vengo casi al regaño, y lo toman como un examen porque antes de hacer la limpieza, por lo general colocamos algún tipo de, como el triplaque también en niños, o por ejemplo una tableta reveladora, lo que te marca en boca de diferentes colores, que la placa reciente o placa que ya tiene tiempo. Y es algo bien importante porque a lo mejor tú puedes engañar a alguien, si te cepillas muy bien 2 días antes, un día antes y el día de tu cita, pues sí, el diente va a estar muy limpio, pero tu periodonto no miente. Exacto. Y te dejaste de cepillar antes de la consulta, pues se va a inflamar, va a tener sangrado y ahí no hay manera de decirle a tu doctora, sí, te juro que sí me cepillaba. No hay manera. Vamos a reprobar el examen. Oye, doctora Alejandra, bueno, y platícanos un poco, hablando de enfermedades sistémicas, bueno, la diabetes es una pregunta obligada. Fíjate, si la limpieza, la higiene y el control periodontal es importante en un paciente sano, pues imagínate o nos imaginamos en un paciente con compromiso sistémico. Y hablando de la diabetes, platícanos por qué tanto la diabetes puede afectar a la enfermedad periodontal o al bebé y por qué tenemos que, o por qué se considera que es una relación bidireccional. Claro, justo esa palabra es muy clave, la palabra bidireccional. Obviamente nosotros estamos en México, sabemos que la mayoría de los pacientes que llegan a partir de los 50 años, si quiere llamarlo así, hacia arriba, que quiere decir que por lo general van a presentar una enfermedad sistémica y en México es o diabetes o es hipertensión arterial, ¿verdad? Principalmente diabetes. Claro, sí. Por nuestro tipo de alimentación en el país. Entonces, ¿qué significa que la perio tenga una relación bidireccional con la diabetes? Al contrario, la hipertensión que como te comenté, o sea, la periodontitis no te va a provocar hipertensión, solamente te va a aumentar lo que puede ser la presión arterial.
En la diabetes hiperio, ¿qué pasa? Un paciente diabético, de igual manera, la diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica. Okay. Desde ahí sabemos que el paciente tiene un proceso inflamatorio en el cuerpo, okay, de manera sistémica. Ahora, imagínate el paciente, este tipo de pacientes, ¿qué es lo que comúnmente tienen los pacientes diabéticos? Ya sabemos que tenemos la cicatrización desde el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esto en los pacientes diabéticos? Nosotros, nuestra línea de defensa o del sistema inmune, las primeras células que tenemos son los neutrófilos, ¿no? Que son los primeros en entrar en esa zona. Los neutrófilos, ¿qué pasa? O en pacientes diabéticos, ¿qué pasa? Estos neutrófilos pueden fallar, es decir, no llegan directamente a la herida o a la zona en la que tienen que llegar. En este caso, imagínate la cavidad oral, la periodontitis, tienes inflamación, necesitamos respuesta inmune en ese caso, ¿verdad? Entonces, los neutrófilos no trabajan de la manera correcta, por lo cual la cicatrización es más lenta. Y en pacientes periodontales es exactamente lo mismo. La respuesta y la inflamación es mucha. Y en estos casos se ha investigado demasiado la relación en periodontitis con diabetes y que nos muestran los artículos que no es como que el tratamiento periodontal haga magia, es decir, no es por hacer un tratamiento periodontal especializado, cepillarte de la manera correcta, automáticamente el paciente ya no va a ser diabético. Pero mucho ojo, en pacientes diabéticos nosotros siempre pedimos algo inicialmente, que es la hemoglobina glicosilada. Ok, no es lo mismo la toma de muestra de glucosa en ese momento que te va a decir cómo el paciente viene a una hemoglobina que te está mostrando los últimos 3 meses del control de ese paciente, ¿verdad? Una vez que tienes ese examen de laboratorio, que es muy importante para poder atender a los pacientes, nos damos cuenta del control de el que viene. Y nuestro tratamiento periodontal va a ayudar, por lo menos en la literatura nos ha demostrado que puede llegar a reducir en 0.4%. Es decir, si el paciente venía en sus exámenes con 7.4 hemoglobina, puede bajar a 7 de hemoglobina. ¿Ok? Solo con el control. Solo con el control. Exactamente. Que a lo mejor muchas personas dicen, pero ni siquiera llega el 1. Pues no, pero en 0.4 en pacientes diabéticos ya es demasiado. O sea, y por eso en pacientes diabéticos siempre tenemos que controlar eso. Aparte que si necesitamos algo más, sabemos que su cicatrización es diferente, que tenemos que tener los estudios, estar siempre presentes a lo mejor, sea algo quirúrgico con un antibiótico, ¿para qué? Para eliminar esa también carga bacteriana en ese tipo de pacientes. Y aparte, como bien dices, bueno, ningún paciente con diabetes va a querer tener complicaciones orales, no lo necesita, no es un extra que sea bienvenido. Entonces, pues qué mejor tener el control periodontal, el control de tu boca sana, y ya lidiar solo con controlar lo demás. Claro, entonces en este caso, pacientes diabéticos y periodontalmente comprometidos, es trabajar ambas cosas al mismo tiempo, ¿ok? Que el paciente acuda a sus citas con su médico internista, que disminuya sus niveles de glucosa, realizar el tratamiento periodontal para controlar la inflamación de ambas partes y poder controlarlo, porque aquí sí, como mencionamos, es bidireccional. Si no estás controlado de una cosa, va a ser muy difícil que de la otra también se pueda controlar, porque la inflamación va a ser constante. Qué interesante, doctora Alejandra. Oye, bueno, ya hablamos sobre las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, que bueno, nos aquejan muchísimo en el mundo, ¿verdad? Son prioridades de salud pública. Platícanos ahora un tema súper interesante, la relación de embarazo con enfermedad periodontal, en cuanto a la importancia de la salud o de la enfermedad periodontal en el embarazo. Ok, mira, aquí hay 2 factores. Uno es, una paciente embarazada sabemos que su sistema inmune cambia, porque el proceso del embarazo es cambios hormonales en la mujer. Ok, por lo cual son más propensos o tenemos un poquito mayor probabilidad que pueda existir sangrado de las encías durante el embarazo. Este sangrado de las encías principalmente es gingivitis. ¿En qué momento lo podríamos tratar a este tipo de pacientes? En el segundo trimestre. Es el ideal para poder hacer algún tratamiento en pacientes embarazadas, ¿verdad? En este caso estamos hablando de que es común que ellas digan, ¿sabes qué? Estoy teniendo un poco de sangrado en mis encías, he notado mal aliento o sangrado al cepillarme. En ese momento podríamos trabajar, pero estoy hablando solamente de gingivitis, que es inflamación en tus encías. Sin embargo, pacientes que antes del embarazo ya eran pacientes con diagnóstico de periodontitis, a lo mejor ellas no lo conocían, no se diagnosticó. Claro.
posteriormente ya están durante el embarazo y comienzan a notar no solamente sangrado. Hay pacientes que te dicen, es que justo con el embarazo noté que mis dientes tenían mayor movilidad. Pero los comentarios son de que yo creo que porque disminuyó el calcio en mi cuerpo y con eso ellas después cuando las ves ya que tuvieron a sus bebés a los 3 años posteriores, te dicen, mira, es que con el embarazo se me aflojaron los dientes. Sí, bien común. O muy común que Por cada embarazo se pierde un diente. Exacto, entonces ella la justifica el embarazo, pero en realidad probablemente la enfermedad periodontal, la periodontitis ya existía previa y con el embarazo se disparó. Exacto, fue una progresión más rápida. Ahora bien, se ha escuchado o se ha investigado también demasiado en la literatura la relación de periodontitis y pacientes que tienen que los partos ya no llegan a los 9 meses. Como parto prematuro. Correcto. O que los bebés tienen un bajo peso al nacer. Se ha intentado buscar esta correlación entre si pacientes que tienen periodontitis es por esta razón que los partos son prematuros. La verdad, no se ha encontrado como para decir existe una correlación. Como ligamos las bacterias. Exacto. No hay forma de ligarlo, de decir todos los pacientes o todas las pacientes, más bien en este caso, con periodontitis, automáticamente van a tener partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. No podemos decir eso. Sin embargo, tenemos que tener la importancia de la salud oral en este tipo de casos, ¿ok? Como te acabo de mencionar, pacientes embarazadas se pueden realizar limpiezas necesarias en el segundo trimestre, que es el más adecuado, ¿verdad? Pero no por esto vamos a vender el tratamiento periodontal de que si te haces tratamiento periodontal no vas a tener partos prematuros automáticamente. Eso no, ¿verdad? Es simplemente para lograr salud. Oye, ¿y es un buen momento para iniciar el tratamiento periodontal también? Idealmente. Curetajes, abordar ya. Exacto. Idealmente no sería como lo ideal. Lo ideal sería antes. Exacto. Pacientes que ya están de que ya tenemos el diagnóstico y te dicen, mira, ¿sabes qué? Probablemente este año me gustaría intentar embarazar. Sí, programar tu salud bucal. Primero, antes de, ¿verdad? Pero por alguna emergencia que tengamos de que inmovilidad, sangrado, podríamos hacerlo durante el segundo. Obviamente siempre, todo este tipo de casos que están relacionados con enfermedades sistémicas, no podemos hacerlo solamente nosotros como periodoncistas. Necesitamos interconsultas médicas para poder tratar a los pacientes. No es como solicitando un permiso, pero es para conocer también el historial del paciente. Sí, la importancia de la interconsulta y del equipo, ¿verdad? De trabajar con el equipo inter y multidisciplinario en beneficio del paciente. Es correcto. Oye, doctora, pues súper interesante todo lo que estamos platicando. Ahorita que hablas de la evidencia científica y de esta relación que han tratado de encontrar los investigadores, pues también existen por ahí algunas publicaciones de la relación de la enfermedad periodontal con alguna enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide. Platícanos un poquito, tú que eres experta. Gracias. Mira, sobre la parte de enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide es la que yo creo que está ahorita en el top 1 en cuanto a ellas. Otra, el lupus eritematoso, ¿verdad? Sin embargo, la que más literatura tiene ahorita es la artritis reumatoide en relación con periodontitis. De hecho, justo en el posgrado se han hecho líneas de investigación acerca de artritis reumatoide. Llevamos también como periodoncistas nuestras clases con reumatología. Acudimos a medicina para tomar las clases con un reumatólogo y poder discutir un poco sobre este tema, ¿verdad? A pesar de que actualmente se está investigando mucho, la literatura como tal no tenemos un consenso. Sin embargo, por ejemplo, podemos hablar de la artritis reumatoide, que es una enfermedad de igual manera inflamatoria. ¿Ok? Entonces, a fin de cuentas, cualquier enfermedad que sea inflamatoria y crónica va a tener una relación con la perio, porque la perio también es una enfermedad inflamatoria. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir con la artritis reumatoide? Aquí lo que tienen más en común son los mediadores inflamatorios, que es lo que más se ha intentado investigar uno con otro para buscar relación. Y lo que nos hace falta un poquito más investigar es si de verdad teniendo una cosa es como si es completamente bidireccional como con la diabetes o no, ¿verdad? Todavía nos faltan estudios para poder definirlo, pero a fin de cuentas sabemos que
con pacientes con artritis reumatoide, también es importante que acudan con el periodoncista. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para poder bajar esos niveles de inflamación que no lleguen al torrente sanguíneo y qué puede hacer en este caso la periodontitis o en qué puede favorecer a un paciente con artritis reumatoide, que también sabemos que la cicatrización en ellos lo afecta, al igual pacientes, por ejemplo, con lupus eritematoso, que tienen los pacientes con lupus eritematoso, que ellos es importante siempre pedir una biometría hemática con ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que son pacientes que probablemente pueden tener anemia o problemas en la coagulación. Oye, súper interesante. Entonces no podríamos estar seguros si alguien con enfermedad periodontal pudiera desencadenar una artritis o al revés, alguien con artritis que pudiera desencadenar la enfermedad. Es como no sabemos qué inició primero o las dos al mismo tiempo o esta inflamación lo produjo todo. Sí, no, o sea, completamente. No puedes decir que es bidireccional. No puedes decir que el paciente por periodontitis tuvo artritis reumatoide. Definitivamente no. Pero que sí se puede agravar este proceso inflamatorio en su cuerpo, ¿no? Es correcto. Oye, pues súper interesante, doctora. Pues hemos platicado casi de las principales enfermedades sistémicas asociadas a la enfermedad periodontal y hemos aprendido mucho contigo. No cabe duda que eres una experta en el tema y que nos ha encantado tenerte. Una pregunta importante sería, ¿el paciente que tiene compromiso sistémico debiera tener visitas más constantes a su periodoncista? Definitivamente sí, ¿ok? Este tipo de pacientes, como lo comentamos hace un momento, idealmente, tanto un paciente ya de por sí con diagnóstico de periodontitis, acuden más frecuentemente al dentista, en este caso al periodoncista, y para sus mantenimientos. Ahora un paciente con periodontitis, pero también que está afectado sistémicamente, obviamente tenemos que tener mayor control con este aspecto, ¿ok? Dependiendo del control del paciente. Mientras el paciente esté controlado, a lo mejor sí puede ser cada 3-4 meses, ¿verdad? Pero si sabemos que el paciente a lo mejor tiene polifarmacia, ¿por qué? Porque tiene diferentes enfermedades sistémicas, polifarmacia consume más de 2 o 3 medicamentos, ¿bien? En este caso sí, tener mayor control sobre ellos para que la enfermedad no se vuelva a activar, que esté en un proceso de estabilidad. Oye, doctor, entonces un consejo para nuestros, para quienes nos escuchan y nos ven. Claro. Si padecen alguna enfermedad sistémica, un consejo como periodoncista, bueno, si nunca han ido con un periodoncista, pues a lo mejor sería el momento, ¿verdad?, de empezar a tomar conciencia de esto. Y si ya tienen a su especialista de cabecera, ¿qué consejo les daría? Mira, ¿qué consejo le daría a los pacientes? Principalmente, si notas algún síntoma, ¿verdad? O un signo, que en este caso, ¿cuáles serían los signos clínicos? Sangrado, halitosis, mal aliento, movilidad dental, que observes en algunos casos, porque se puede observar en sarro suppression suave. Okay, es decir, tú sonríes y se observa el sarro de un color amarillo, café, diferentes coloraciones. Pedir una cita con tu periodoncista en caso de que no tengas un dentista de cabecera. Si tú ya tienes tu dentista, tu odontólogo general de cabecera, pero aparte has notado alguno de estos signos, simplemente como anotarlo con él y a ver si, oye, escuché esto, vi esto en redes sociales, podría revisarme o podrías darme una consulta con el periodoncista porque tengo estas dudas y poder aclarar la situación, ¿verdad? Excelente, doctora Alejandra. Oye, ¿alguna cosa más que quieras que... A ver, si pudiéramos resumir, bueno, ahorita ya diste, o sea, un consejo muy valioso, pero si pudiéramos resumir lo que platicamos hoy en el 1, 2, 3, de las 3 cosas más importantes, ¿qué podríamos decir? Prácticamente que la periodontitis no podemos tratarla como una enfermedad aislada que pertenece solamente a la cavidad oral. Muy bien. Ok. Es una enfermedad que tenemos que aprender nosotros tanto como dentistas y también concientizar a las partes de los médicos, ¿verdad? Que es algo que influye a parte sistémica del paciente. Claro. Y el paciente no solamente es su boca, el paciente es un tratamiento, un diagnóstico sistémico, ¿verdad? Hay que verlo como uno solo el paciente y no solamente como cavidad oral. Entonces lo importante es aprender a hacer un trabajo en equipo con médicos, médicos internistas, en este caso reumatólogos, cardiólogos, oncólogos, ginecólogos, correcto. Claro.
Excelente, doctora. Bueno, pues siempre me gusta preguntarles, ya para terminar la entrevista, no sé si quieres agregar algo, bienvenido todo lo que quieras agregar, porque hemos aprendido mucho y me ha encantado esta entrevista, pero platícanos qué más disfrutas hacer aparte de la periodoncia. Aparte de la periodoncia, prácticamente mis hobbies, yo creo que me gustan mucho nadar, me gusta natación. Este año voy a hacer en mar abierto, en aguas abiertas. ¡Wow! ¡Qué buena experiencia! ¿Y dónde lo vas a hacer? En Cancún. Hay unas competencias. Sí, se llama el cruce, que van de Cancún a Isla Mujeres. Qué interesante. Hay diferentes distancias. No te dan miedo los tiburones. Espero que están de moda en Cancún. Sí, esperemos que no, la verdad. Pues supongo que está súper protegida en la área, muy cuidado. Era broma. Es con seguridad. Y otra de las cosas es hacer hiking, ir a montañas, más que bien senderismo. En esta ciudad tan bonita de puras montañas, definitivamente, creo que es un deporte que muchos deben practicar. Claro que sí. Qué padre, pues haces cosas muy bonitas, doctora, te felicito pues de tu profesión, tu especialidad, que realmente tienen una labor increíble ayudando a los pacientes a mantener su salud sistémica. O sea, mantienen su salud bucal y de pasadita mantienen su salud sistémica. Es una gran labor muy bonita. Sí, definitivamente. Hay muchos pacientes que acuden a consulta pensando que es solo lo dental y ya cuando hacemos un diagnóstico correcto con estudios de laboratorio, toma de presión arterial, a veces los pacientes no sabían que eran hipertensos, diabéticos. Fíjate qué interesante. Exacto, y ya hasta en que hacen la interconsulta médica posterior a los resultados que obtuvo el paciente, es cuando te dan el diagnóstico y el paciente llora muy agradecido. Qué bien, doctora. Oye, si algún paciente tiene alguna duda, te quiere contactar, tenemos por ahí el teléfono del posgrado de periodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a cargo de la doctora Marianela Garza Enríquez, que bueno, pues es un posgrado de gran calidad, como lo dijiste tú, como todos nuestros posgrados son bienvenidos a estudiar, a atenderse, a quedarse de maestros, son bienvenidos todos los que quieran, por supuesto. ¿Tendrás el número del posgrado? Sí, claro, mira, cualquier duda, como tú comentaste, se pueden comunicar al posgrado. De igual manera se pueden atender ahí mismo hasta los residentes y nosotros como profesores estamos a cargo de la situación clínica para el diagnóstico, etc. Se pueden comunicar al 81 83 46 62 62. Muy bien, o el conmutador 81 83 29 42 30 y de ahí los enlazan a cualquier posgrado. Correcto. Doctora, pues ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. Gracias por ser nuestra invitada el día de hoy. Te damos pues las gracias por este aprendizaje que hemos tenido y a todos les mandamos un abrazo con mucho cariño, muchos besos. ¿Te quieres despedir de nuestro público? Sí, muchas gracias por la invitación, Sumi. Les mando un saludo a todos. Esperemos que este podcast haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo. Y cualquier cosa, estamos al pendiente en el posgrado de periodoncia o en la universidad. Pues les mandamos un beso con mucho cariño, muchos abrazos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan aprendido mucho, igual que yo. Y les deseamos lo mejor en la vida. Cuídense mucho, pero sobre todo, cuiden su sonrisa. Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.